Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Diligent Directors Podcast LATAM. Este es el primer podcast en castellano a nivel latinoamericano que sirve para poder conversar sobre gobiernos corporativos y directorios. Hoy día pasamos por una avalancha de información. Nos ocurre por el periodo de digitalización en el cual hoy vivimos. Tenemos mucha información tanto en redes sociales, tenemos mucha información incluso cuando leemos en distintos ámbitos de nuestra vida. Y eso también impacta en los directorios. Y especialmente en América Latina, hoy día con las circunstancias, en el contexto en el cual está, hay que gestionar información y hay que gestionarla de manera efectiva porque tiene alta relevancia en el navegar de una empresa. Entonces, ¿cómo podemos lograr todo esto? Manejar la información de manera confidencial, de manera estratégica y así siempre resguardando la organización de la cual somos parte como directores de empresa. De eso vamos a conversar hoy día con Orlando Poblete, que es vicepresidente del directorio de Santander en Chile. Bienvenido, Orlando. Muchas gracias, Boris. No, muchas gracias a ti. Queremos hablar de estos temas, especialmente contarles que Orlando es un reconocido abogado chileno. Tiene una prestigiosa carrera como académico, la cual ha desarrollado principalmente en la Universidad de los Andes, acá en Chile, de cual además fuiste rector 10 años de esta casa de estudios. Y partir con este mismo tema que estamos conversando, ¿cuál es el valor de manejar la información de un directorio de forma correcta? ¿Cómo evitar riesgos en esto, Orlando? Claro. Yo creo que la información es vital y determinante de la calidad del directorio y por ende del gobierno corporativo. Yo distinguiría dos planos en la información. Primero, un plano en que el director tiene que ser una persona informada, informada de lo que ocurre en el país, informada del gobierno del país, de las políticas públicas, informada de los órganos estatales relacionados con la industria. Y en segundo lugar, la información que dice relación concreta con la tarea que tú cumples en el directorio. Entonces, a mí me parece que eso hay que señalarlo porque tiene que haber una confluencia de elementos de juicio. ¿Para qué tú te informas? Para decidir, para proponer, para criticar. Claro. Entonces, cuanto más información tienes y mejor la procesas, estás en mejores condiciones de abordar tus tareas. Eso de partida. Claro. Y en ese mismo sentido, tal vez plantearlo desde otra perspectiva. ¿Qué riesgos corre una empresa, un directorio, cuando no gestiona bien su información? Un director de banco responde civil y penalmente por su tarea. Y para esa tarea la información es sumamente relevante. En consecuencia, yo no puedo cumplir la tarea si no soy diligente, riguroso, preciso en la información que recojo, en la información que pido, que reclamo, que exijo y la información que yo proceso. Entonces, el riesgo, primero, para el director, para la persona que cumple la función, es altísimo. O sea, claro. Yo respondo con mi patrimonio y con mi libertad, completos. Pues, cualquier defecto, cualquier reproche penal o civil que pudiera hacerse al banco, en el fondo vamos a estar nosotros ahí en primera línea por un manejo negligente de la información, por una decisión sin la información necesaria o por una decisión en que la información que se tomó en consideración no era la adecuada, era insuficiente o era equivocada o errada o dolosamente entregada. O sea, las hipótesis son infinitas de generación de riesgo y de responsabilidad. ¿Cómo se genera entonces esta responsabilidad? ¿Hasta qué punto la responsabilidad de un director respecto a la información cuando el que provee la información es otro? Claro, bueno, es que ahí es donde está la calidad, capacidad, la mirada experta del director, porque el director tiene una experiencia, el director sabe lo que tiene que hacer, recoge desde distintos puntos de vista, por ejemplo, en
en una hipótesis aplicable a mí como abogado, ¿qué es lo que yo puedo hacer en el directorio? Bueno, aportar mi expertise y mi experiencia como tal, como asesor de empresas, como árbitro. Y entonces, todo eso me sirve para valorar la información que recibo, para contrastarla. Yo, en realidad, debo estar en condiciones de darme cuenta si la información que recibo es suficiente, es completa, es insuficiente, es pasada ha perdido su vigencia. Y yo tengo que tener esa información externa además para decir, mira, yo sé que estas cosas no son de esta manera porque yo tengo información de otras áreas de la industria y esto va por otro lado. Por eso que la tarea del director es muy exigente, muy rigurosa y claro, son 24/7. Uno nunca se desprende de la calidad de tal. Todos los elementos de juicio, la lectura del diario, de los diarios, la información que tú recoges en distintos ámbitos, todo eso tú lo procesas para contrastar la información que recibes. Y en este sentido, hablando de este nivel de responsabilidad, efectivamente, que tú mencionas que tienen los directores de una empresa, ¿qué resguardos personales puedes recomendar? Claro. Yo creo que el resguardo personal máximo es la dedicación seria y responsable, entender, comprender y ser capaz de dialogar sobre la información que se te proporciona y necesaria para tus decisiones. No hay nada mejor que eso. Lo otro es una medida de reparación, o sea, que te pongas tú en el caso de que efectivamente se va a producir un descalabro y vas a ser responsable, entonces, bueno, podrás pensar un seguro y proponerle a una empresa de seguros una prima y un contrato para que te resguarde. Pero ese no es el tema. El tema es estar en condiciones siempre de atender las cuestiones más complejas que pueda plantearte la responsabilidad de ser director. ¿Y hasta qué punto podría ser responsabilidad de la organización? Bueno, la organización tiene una gran responsabilidad en eso y la tiene y la sirve prioritariamente, porque a la organización no le interesa, salvo fraude, engañar al directorio. O sea, la organización tiene como objetivo número 1 tener información acabada, completa, precisa, profunda, suficiente y proporcionarla y discutirla y estar en condiciones de discutirla con los directores. Por eso decía antes que el director tiene que estar en condiciones de reprochar, en fin, impugnar y poner en jaque a la administración. Entonces, ahí hay una relación razonable. Entonces digo, salvo fraude, si alguien quiere engañarnos, bueno, vamos a correr el riesgo de ser engañados como directores. Claro. Pero afortunadamente no ocurre, ¿no? Con toda, por ejemplo, toda la información que ya el director de manera personal tiene que procesar. Por otro lado, tiene la información de la misma empresa. Tú aquí nos mencionas, hay que pedir, hay que solicitar, hay que estrujar de alguna manera para poder tener todos los antecedentes necesarios para poder efectivamente tomar la decisión y cumplir el rol de director que corresponde. Pero muchas veces eso se transforma en una avalancha de información. ¿Qué recomiendas tú para poder procesar esa información, para poder leerse toda cabalidad? En esto no veo que sean pocas los textos o lo que te toque analizar. Entiendo perfectamente la pregunta. La pregunta es pertinente porque en estas cosas como en los procesos civiles o penales se habla de superabundancia, de cosas que son superfluas e innecesarias. Bueno, eso te lo da francamente la práctica. Porque aquí hay un tema también de la administración, que la administración se resguarda, y es razonable y legítimo que lo haga, en entregarte toda la información. Entonces, claro, ¿cómo procesas tú esa información? Lo vas adquiriendo en verdad con la práctica. La práctica te va diciendo, esto ya lo vi, esto otro está archivado, este otro tema es una modificación del anterior, aquí hay una cuestión nueva, o vas requiriendo que te precisen si hay alguna diferencia entre lo que te están planteando. Las cosas se ven varias veces. Hay temas que son recurrentes en el directorio, temas de ESG, temas de, en fin, bueno, recurrentes. Entonces, bueno, las políticas, las normas vigentes en los acuerdos internacionales sobre ESG, ¿ha habido modificaciones o no ha habido modificaciones? Bueno, alguien responsablemente, la Fiscalía te dice, no hay ninguna modificación. Lo que hay es un par de
fallos en fin, de tribunales relevantes, internacionales o locales, que vale la pena. Listo. Entonces vamos actuando así, ¿te fijas? Porque efectivamente la información es inmensa, tiene distintas fuentes y claro, tú tienes que hacer una tarea de selección para poder avanzar. Pero diría que este problema también es común en todas las profesiones, en todos los ejercicios, todas las responsabilidades públicas. La información que un abogado tiene para esto es inmensa. ¿Y cómo la selecciona? ¿Cómo hace un profesor para una buena clase o una buena conferencia? Infinito. Entonces, la capacidad es de capacidad profesional y experiencia. ¿Hay algún tipo de indicador que pueda servir en esto? Porque también de lo que me has comentado, van a haber indicadores que pueden funcionar para cierto tipo de información, pero van a haber otro tipo de información que efectivamente no es tan fácil de tal vez poner en un gráfico o en un número. ¿Hay alguna suerte de herramientas que tal vez sirvan un poco más para Mira, yo creo que tanto la administración como los directores también a veces requerimos asesorías personales, tú pides una asesoría frente a temas muy complejos. Un director, yo lo he hecho, tú pides una asesoría jurídica, una asesoría tributaria, una asesoría, en fin, financiera. Hay temas muy complejos, los directores tampoco somos unas máquinas que lo dominamos todo. Entonces yo diría, ahí hay un resorte, una vía importante, que es una asesoría personal que uno puede tener para entender un problema. Y lo otro, hay un interés permanente en que las cosas sean entendidas. Entonces, todos los indicadores que tú dices están siempre presentes y hay conciencia de este tema, ¿no es cierto? De que una buena información no es una información superabundante o repetida o reiterativa, y, en fin. Y entendiendo esto, de nuevo, efectivamente es mucha la información y información muy sensible de la organización. ¿Qué hacer para poder respaldar, resguardar la confidencialidad de esa información, tanto desde procedimientos humanos, tal vez que tenga que tomar el director, pero también desde ciertas medidas más técnicas o tecnológicas? No sé, ¿qué recomiendas? Sí. Fíjate que yo respecto de la información me gustaría decirte otro tema también que omití antes, pero una industria como la banca, que tiene además un regulador, imagínate lo que aporta ese regulador a la información habitual, normal de los mercados financieros o, en fin, de los negocios. El regulador es un mundo aparte. Entonces ahí tienes otro tema relevante de información muy compleja, muy precisa, muy rigurosa, de un ámbito de expertise jurídico, contable, claro, que tienes que procesar especialmente. Y respecto concreto del tema de resguardos, están todos los resguardos. El presidente nuestro suele decir que tenemos altísimos índices de eficiencia tecnológica, de controles y de resguardos y de protecciones, hasta este momento, en este minuto, porque esa es una cuestión que está siempre en riesgo. Entonces, están todos los mecanismos tecnológicos aplicados a nuestros dispositivos, a nuestros aparatos técnicos en los que recibimos y procesamos la información, y uno además a eso suma los resguardos naturales de dónde tienes, dónde actúas, dónde te preparas, dónde tienes los materiales y cómo dispones de ellos. Perfecto, Orlando. Ha sido una conversación muy interesante. Esto creo que es soporte para poder desarrollar una labor correcta como director. Y creo que de los temas que tú nos has mencionado, efectivamente ayuda muchísimo a eso, a que un director tenga conciencia, y especialmente toda esa gente que quiere ser directora de empresa o que ve que su desarrollo de carrera llega hacia allá. Esto es un trabajo que compromete 24/7. Absolutamente. Es muy complejo. Yo no puedo entrar a detalles, pero naturalmente lo que he dicho, si sirve, pienso que cada persona que oiga esto, si le parece pertinente, deberá ponerse el sayo, o sea, el que le venga el sayo que se lo ponga, y tratar de traducir estas cuestiones que uno habla en general y en abstracto, respecto de cada industria, de cada ámbito en que le corresponde generar su aporte y cumplir responsabilidades. Te fijas, cuando yo te digo, mira, hay que ser muy riguroso, bueno, ¿qué es ser riguroso en el ámbito de la industria
bancaria y qué lo es en el ámbito de la industria textil, ¿no es cierto? Claro. Son distintos. ¿Usted es una industria regulada o no regulada? Porque es distinto también el nivel de información, la complejidad. Bueno, en fin, ojalá sirva. No, de todas maneras sirve mucho. Agradecemos mucho también a ustedes. Sigan atentos a los siguientes episodios y le damos las gracias por vernos. Este es Diligent Directors Podcast LATAM, el primer podcast en castellano a nivel latinoamericano para hablar de estos temas de gobierno corporativo y directorio. Que estén muy bien.